En la Europa occidental durante la Edad Media, la mayoría de las personas vivían en aldeas rurales en lugar de ciudades urbanas o grandes pueblos. Pero, ¿cómo era la vida cotidiana en una aldea medieval? La verdad es que, como muchos periodos de la historia, la vida medieval difería de aldea en aldea y de persona en persona. La vida en una aldea medieval dependía de la clase y el rol de alguien en la sociedad. En términos generales, sin embargo, la aldea medieval era el dominio del campesino. Los campesinos eran la clase más baja de la sociedad, pero en realidad constituían la mayoría de la población total. Para esta mayoría, la aldea era el centro de su universo. Nacían, vivían, trabajaban, asistían a la iglesia, se casaban, tenían hijos y morían, todo dentro de la misma área. Hoy en día, podríamos imaginar una aldea medieval como una línea cuadrada o varias filas de casas con una taberna y una iglesia, pero la aldea medieval realmente tomaba muchas formas. Podía ser varias casas agrupadas juntas, pero también podría ser varios caseríos dispersos y granjas alejadas, pero bajo el control de un señor. La mayoría de las aldeas habrían sido casas concentradas alrededor de la finca de un señor, que es un dispositivo administrativo mediante el cual un señor cobraba rentas e impuestos de los campesinos. De lejos, el villano más común era el siervo. Los siervos eran la clase más baja de campesinos, con una antigua fidelidad al señor de la finca, aunque legalmente eran libres. Sin embargo, estaban legalmente vinculados a la tierra donde vivían y trabajaban, y no se les permitía mudarse. El señor de la finca rara vez, si es que alguna vez, estaría en la aldea, en cambio, estaría lejos luchando en guerras o realizando actos de servicio real. Las fincas estarían rodeadas por enormes campos, generalmente 3, de hasta 100 acres cada uno, que conformarían la tierra de la aldea. A cambio de vivir en la tierra, los siervos debían pagar alquiler y ser responsables de trabajar la tierra. En el noroeste de Europa, gran parte del trabajo giraba en torno a la agricultura de cultivos como trigo, cebada o centeno. Los campos que rodeaban la finca se trabajaban en rotación y cada uno se dividía en franjas para ser trabajadas por familias campesinas individuales. Los campos de la aldea que no eran aptos para el cultivo se usaban para pastoreo de animales como ovejas para lana. Más allá de los campos, a menudo habría bosques que proporcionaban combustible y materiales de construcción, o donde se podían cazar animales salvajes para alimentarse, pero solo para unos pocos privilegiados. Los recursos cultivados en las aldeas alimentaban y proveían a los residentes de la aldea, pero también se transportaban a aquellos que vivían en pueblos y ciudades cercanos. La vida diaria para el campesino de la aldea medieval era difícil, agotadora y una lucha constante por la supervivencia, desde la hambruna hasta la plaga, parecía que la amenaza de la muerte siempre estaba al acecho. La casa promedio de la aldea podría haber tenido un muro de piedra bajo y un techo de paja, y habría sido construida principalmente de madera y caña tejida con una mezcla de tierra húmeda, arcilla o estiércol animal. La mayoría de los campesinos medievales se despertaban al amanecer para aprovechar al máximo el día de trabajo. Trabajaban extremadamente duro desde el amanecer hasta el anochecer con comidas magras de pan y potaje, una espesa sopa hecha de pouri, guisantes y frijoles. La mayoría de las aldeas tenían vacas comunitarias, por lo que la leche, la mantequilla y el queso también formarían parte del menú, con la carne siendo un manjar extremadamente raro hasta el siglo XV. La cerveza formaba parte del pago que los campesinos recibían por trabajar las tierras de la finca. Los campesinos recibían porciones de todo lo producido en la tierra, aunque los artículos más caros se daban en cantidades más pequeñas. Los aldeanos eran muy religiosos debido al extendida catolicismo de la época. Iban a la iglesia diariamente, si no varias veces al día. Sin embargo, a diferencia de la nobleza o las personas más ricas que vivían en ciudades y pueblos, a los campesinos de la aldea no se les exigía más que el mínimo necesario cuando se trataba de sus oraciones diarias. Se pensaba que si cumplías con tus deberes trabajando duro, arando los campos y proveyendo para el reino, serías recompensado en la vida después de la muerte. La vida cotidiana en una aldea medieval también cambiaría dependiendo de la época del año. El trabajo necesario para los aldeanos dependía del mes, ya sea cosechando trigo en julio o sacrificando animales de granja para la comida en noviembre. El tiempo medieval también estaba fuertemente gobernado por la Iglesia, con cada mes trayendo nuevos días de santos y las horas del día siendo rastreadas por la campana de la Iglesia. Mientras que la vida en la aldea era un trabajo extremadamente duro, la cantidad de días festivos religiosos significaba que siempre había motivos para el descanso y la celebración. Sin embargo, no todos los que vivían en la aldea pasarían sus días como siervos trabajando la tierra. Algunos serían una clase más alta de campesinos. En ausencia del señor, la finca de la aldea sería dirigida por un mayordomo, el funcionario de mayor rango de la aldea. Cada aldea también tendría un alguacil, un hombre designado para supervisar el trabajo agrícola realizado por los siervos. Comprensiblemente, no eran muy populares entre los aldeanos. También habría trabajadores comerciales, como panaderos, molineros y herreros.
Cada aldea también tendría su propio sacerdote. Ser el sacerdote de la aldea significaba ocupar una posición de poder y respeto, ya que se consideraba absolutamente necesario para la salvación de las almas de todos. La aldea medieval era notablemente autosuficiente, con un inmenso sentido de comunidad. Los aldeanos producían todo lo que necesitaban por sí mismos, en contraste con aquellos en áreas urbanas que, en el siglo XII, comenzaban a crecer y dependían de recursos enviados desde las aldeas. Los aldeanos fabricaban su propia ropa de cuero, lino o lana, cultivaban su propia comida usando herramientas agrícolas hechas por el herrero de la aldea, molían grano para harina en el molino de la aldea y había panaderos comunitarios donde los aldeanos podían llevar sus panes para hornearlos. Los aldeanos también eran prácticamente autogobernantes. En la Inglaterra medieval, se estableció un sistema legal llamado Frank Plague, que significaba que todos los aldeanos eran igualmente responsables del comportamiento de sus compañeros y vecinos. Entre 1346 y 1353, la peste bubónica, conocida como la peste negra, reclamó entre el 30 y el 60% de la población de Europa. A raíz de la peste, tantos campesinos murieron que había menos aldeanos para trabajar en la tierra. Los campesinos se dieron cuenta de que eran una mercancía valiosa, desempeñando un papel importante en el sustento del reino. Pudieron exigir salarios más altos, mejores condiciones de trabajo y impuestos más bajos. Estas demandas llevaron a revueltas y levantamientos, y eventualmente llevaron a muchos campesinos a ascender a roles más altos dentro de la sociedad. La menor población también significó que se necesitaban menos cultivos, lo que llevó a la caída del precio del grano. Las aldeas que inicialmente prosperaron gracias al cultivo de granos en campos abiertos cayeron en el abandono. Con el tiempo, muchas fueron abandonadas hasta el siglo XVI. En resumen, después de la devastación de la peste y los cambios en la estructura social que siguieron, la vida en la aldea medieval nunca volvió a ser igual. La vida en una aldea medieval era un equilibrio entre la dura realidad de la supervivencia y la celebración de la comunidad y la fe. Era un mundo de trabajo arduo, pero también de solidaridad y resistencia ante las adversidades. La vida en la aldea medieval nos ofrece una visión fascinante de cómo nuestros antepasados vivían y prosperaban en un mundo muy diferente al nuestro.